Hoy vamos a ver un tema que ya hayamos visto antes, pero lo vamos a retomar de una forma un poco más profunda, que es el de la energía potencial gravitacional entre dos cuerpos. Entonces, nosotros hayamos visto que cuando un cuerpo estaba cercano a la superficie de la Tierra, definíamos la energía potencial, ¿verdad? Tiene el cuerpo, tiene el suelo, ¿verdad? Tiene el cuerpo que está a cierta altura y entonces definía la energía potencial gravitacional como masa por gravedad por altura. Sin embargo, esta fórmula solamente nos sirve en los casos en los que nosotros podamos medir la gravedad, cuando tenemos que la gravedad es constante. Ahora, la gravedad no es constante si usted se aleja mucho de la Tierra, porque como hemos visto, la fuerza de gravedad decae con el cuadrado de la distancia. Entonces, para, para objetos que se encuentran muy lejos entre ellos, puede ser, por ejemplo, entre dos planetas, ¿verdad? O entre dos estrellas, la energía potencial se define de una manera un poco diferente. Tomamos, por ejemplo, dos planetas y decimos que tiene una masa M1 y una masa M2 y están separados por una distancia R. ¿Okay? Esa distancia es una distancia astronómica, o sea, una distancia que es considerablemente más grande que el tamaño propio de cada planeta. Entonces, decimos que en este caso, la energía potencial gravitacional entre los dos es igual a menos la constante G mayúscula por la masa del planeta 1 por la masa del planeta 2 dividido entre la distancia. Porque cuando están muy lejos, ¿verdad? La aceleración de la gravedad puede cambiar. Entonces, esta expresión que tenemos acá es una fórmula que es todavía más general. Es más general. Uno puede, por ejemplo, calcular la energía potencial entre la Tierra y la Luna usando esta fórmula. Vean que la energía potencial es una cantidad escalar, no tiene componentes. Y a diferencia de la fuerza de gravedad, la energía potencial no depende del inverso del cuadrado de la distancia, sino que depende del inverso de la distancia, nada más. Esta forma de energía es útil para calcular, por ejemplo, a qué rapidez hay que disparar un proyectil para que alcance cierta altura, cuando la altura que queremos que alcance es considerablemente muy grande. Vamos a ver un ejemplo. Usted desea disparar un proyectil y que alcance una altura final de 400 kilómetros. Esa altura es una altura muy grande. Es tan grande que cuando llegue a esa altura, ahí la gravedad va a ser menor que 9.8 metros de segundo al cuadrado. Entonces la pregunta es, determine a qué rapidez hay que dispararlo hacia arriba para que alcance esa altura final. Entonces, vamos a considerar la situación inicial y vamos a considerar la situación final. Entonces, al principio, nosotros tenemos al planeta Tierra
Y tenemos al proyectil esperando a ser disparado. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tenemos que la velocidad del proyectil es desconocida, porque es la velocidad con la que queremos dispararlo hacia arriba. En el caso final, nosotros tenemos al planeta Tierra y tenemos al proyectil que se ha levantado una distancia h y es igual a 400 kilómetros. Esa distancia es considerablemente grande comparada con el tamaño del planeta Tierra. Es aproximadamente 4 por 10 a la 5 metros. Pero cuando el proyectil llegue a ese lugar, ahí su velocidad va a ser cero. La velocidad final va a ser cero porque va a alcanzar la altura más alta. Para cada uno de estos casos tenemos que determinar cuál es la distancia que separa al proyectil del planeta. En el primer caso, la distancia que separa al proyectil del planeta es simplemente igual a el radio de la Tierra. Y el radio de la Tierra es aproximadamente 6.37 por 10 a la 6 metros. En el segundo caso, la distancia que separa al proyectil del planeta es más grande. La distancia final, llamémosle RF, es igual al radio de la Tierra más la altura que se levanta el proyectil, ¿verdad? Porque la distancia se mide siempre entre los centros. Entonces, se mide entre el centro del planeta y el centro del proyectil, pero si el proyectil es muy pequeño, entonces la distancia es, ¿verdad? Es prácticamente igual al radio de la Tierra más la altura que alcanza. Esta distancia, entonces, sería igual a 6.37 por 10 a la 6 metros más 4.0 por 10 a la 5 metros. Entonces la distancia final va a ser igual a 6.77 por 10 a la 6 metros. Es un poquito más grande, ¿verdad? Pero es lo suficientemente mayor como para poder tomar en cuenta las variaciones que hay en la energía potencial y en la gravedad. Entonces, nosotros expresamos fórmulas para calcular la energía mecánica inicial y para calcular la energía mecánica final. La energía mecánica inicial es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial, mientras que la energía mecánica final es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. La energía mecánica inicial entonces es igual a un medio de la masa del proyectil. Vean que la masa no se las he dado. Eso es porque la masa del proyectil no es importante. Es una cantidad que al final siempre se cancela. Entonces, es igual a un medio de la masa del proyectil por la velocidad inicial del proyectil al cuadrado, más la energía potencial gravitacional inicial. Pero ahora recordemos que la energía potencial es menos G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del proyectil dividido entre la distancia. Por lo tanto, sería igual a menos G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del proyectil dividido entre R inicial. La energía mecánica final, por otro lado, sería igual a un medio de la masa del proyectil por la velocidad final del proyectil al cuadrado, que es cero, ¿verdad? Menos G
por la masa de la Tierra por la masa del proyectil dividido entre la distancia final, que es 6.37 por 10 a la 6 metros. Y planteamos la conservación de la energía mecánica. Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Entonces, un medio de la masa del proyectil por la velocidad inicial del proyectil al cuadrado menos G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del proyectil entre R inicial es igual a menos G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del proyectil entre R final. Y en esta ecuación nosotros cancelamos la masa del proyectil porque todos los términos dependen de ese valor, ¿verdad? Ahora sí, encontramos la velocidad final, usando también el valor para la masa de la Tierra. La masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta ecuación para despejar la velocidad inicial. Vamos a hacer una siguiente pizarra. Aquí no me cae. Pero antes de continuar, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Que no. Ok, Sí, entonces cuando yo... creo que... ¿Perdón? Ah, no, que creo que está claro. Ok, entonces cuando yo agarro la ecuación, me queda un medio por la velocidad inicial al cuadrado. Vean que estoy botando la masa del proyectil, ¿verdad? Entonces sería menos G mayúscula por la masa de la Tierra entre R inicial es igual a menos G mayúscula por la masa de la Tierra entre R final. Entonces, puedo decir que un medio por la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos G por mt entre R final más G por mt entre R inicial. Ahí si yo quisiera hasta podría factorizarlo, ¿verdad? Podría decir que esto es G por mt por 1 entre R inicial menos 1 entre R final. Entonces la velocidad inicial sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces G por mt por 1 entre R inicial menos 1 entre R final. Entonces, esta ecuación me permite calcular hasta qué altura quiero disparar, me permite calcular, perdón, a qué velocidad quiero disparar el proyectil para que alcance la altura deseada. Raíz cuadrada de 2 veces 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Por la masa de la Tierra que es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos por 1 entre R1, que era 6.37 por 10 a la 6 metros. Menos 1 entre RF, que es 6.77 por 10 a la 6 metros. Calculemos cuánto da.
2718 aproximadamente metros entre segundo. Es una velocidad muy grande, ¿verdad? Una velocidad muy alta. De hecho, a una altura de 400 metros es a donde se encuentra más o menos la Estación Espacial Internacional. Y a esa altura ahí la gravedad es mucho menor. Vamos a ver, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe. Ok. Ahora, vamos a ver la velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad mínima a la que hay que disparar un proyectil para que logre alejarse a una distancia infinita de un planeta. ¿Cómo se hace eso? Se hace exactamente igual que como hicimos anteriormente, con la diferencia de que tomamos la distancia final como si fuera infinita. Entonces tenemos el caso inicial, tenemos el caso final. En el caso inicial, nosotros tenemos el planeta y tenemos al proyectil siendo disparado. En el caso inicial, la distancia entre el proyectil y el centro del planeta es simplemente el radio del planeta, el radio de la Tierra, diríamos. Y la velocidad inicial es desconocida. Mientras que en el caso final, nosotros tenemos al planeta y al proyectil separados por una distancia, por una altura, ¿verdad? Una altura h que tiende al infinito. ¿Okay? Y alcanza una velocidad de 0. Por lo tanto, la separación que hay entre el proyectil y el centro del planeta es también infinita. Tiende a infinito. Más específicamente. Entonces, la energía mecánica inicial sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos g por la masa del planeta por la masa del proyectil dividido entre el radio del planeta. Mientras que la energía mecánica final sería 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es igual a 0, porque la velocidad final que alcanza de 0, menos la constante G mayúscula por la masa del planeta por la masa del proyectil dividido entre R final. Pero vean, R final tiene infinito. Entonces, ¿qué le pasa a este término? ¿Cuánto da esto? ¿Qué pasa cuando ustedes dividen una cantidad entre un número muy grande? ¿Cuánto da? Da muy, muy pequeño. Da muy pequeño. Y si la cantidad es infinita, ¿cuánto dará?
¿O a qué tiende? ¿A Ahora, cero o no? a cero, ¿verdad? Se acerca a cero. Entonces, la energía mecánica es cero. Es cero porque están muy lejos entre sí. Y como estamos aplicando la conservación de la energía, entonces tenemos que un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos g por la masa de la Tierra por la masa del proyectil entre el radio y la Tierra es cero. Se cancela la masa del proyectil y queda que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 veces g mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. Entonces, esto sería realmente la velocidad de escape. Es decir, es la velocidad a la que tiene que salir disparado un proyectil para alcanzar el infinito. Calculemos cuál es la velocidad de escape de nuestro planeta. Y para eso usamos los siguientes datos. La velocidad de escape de la Tierra. La masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. El radio de la Tierra es 6.37 por 10 a la 6 metros. Entonces, la velocidad de escape es igual a 2 por g por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. 2 por 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, que es 5.97, ¿verdad? Entre esto la velocidad de escape es 11.181 metros entre segundo, que es aproximadamente 11 kilómetros por segundo. Es una rapidez muy grande, muy, muy grande. De hecho, para disparar un cohete, ¿verdad? Que vaya al espacio, tripulado o no tripulado, tiene que alcanzar una velocidad parecida a esa para poder dispararse, para poder llegar a cualquier punto fuera de la órbita terrestre. Y para hacerlo, la velocidad del cohete tiene que pasar rápidamente de 0 a más de 11 kilómetros por segundo. Y no cualquier persona tiene la capacidad física de soportar ese cambio tan brusco de velocidad. Por eso es que para ser astronauta hay que entrenarse físicamente, ¿verdad? Porque no es tan fácil, no es tan sencillo que una persona alcance tan fácilmente, ¿verdad? Esa velocidad tan alta. De hecho, la velocidad de escape real de la Tierra es un poco mayor a esa, porque para calcularla bien hay que tomar en cuenta que hay que vencer la resistencia del aire. Entonces, tiene que darle más velocidad para que el proyectil pueda atravesar la atmósfera y llegar al espacio, ¿verdad? Y todavía seguir en movimiento. Entonces, una velocidad muy, muy grande. La velocidad de escape de la Luna es mucho más pequeña. Por eso es que
es tan fácil despegar en la Luna, porque se ocupa menos energía cinética para poder vencer la energía potencial, ¿verdad? Que tiene la gravedad lunar. Vamos a ver. La velocidad de escape de la Luna, por ejemplo, es aproximadamente de 2.3 kilómetros entre segundo. Igual es muy grande, ¿verdad? Pero es mucho más pequeña comparada con la de la Tierra. Vamos a ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Por último, vamos a ver un poco sobre la teoría de agujeros negros. Un agujero negro es cualquier cuerpo que tenga una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de él. Entonces, la condición para que un cuerpo sea considerado un agujero negro es que la velocidad de escape sea mayor o igual que la velocidad de la luz, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. La velocidad de la luz se representa con la letra C. Entonces, vamos a definir el horizonte de eventos como la superficie alrededor de un cuerpo de masa m, donde la velocidad de escape es exactamente igual a la velocidad de la luz. Entonces, digamos que ustedes tienen un objeto, un planeta, ¿verdad? Una masa muy pequeña con un valor m. Entonces, el horizonte de eventos es la superficie esférica alrededor de este cuerpo, donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Y el horizonte de eventos tiene un radio que se denota como RS. RS se llama el radio de Schwarzschild, un apellido alemán. Schwarzschild fue uno de los primeros físicos en trabajar en teoría general de la relatividad. Ahora les hablo un poco más de eso, que lo que determina es el radio del horizonte de eventos. Entonces, lo que quiero es ver cómo se calcula el radio de Schwarzschild. Entonces, habíamos visto, ¿verdad? Que
La velocidad de escape se calcula como raíz cuadrada de 2 veces g por la masa del cuerpo entre el radio del cuerpo. Entonces, el radio de Schwarzschild se calcula aplicando esta ecuación, pero exigiendo que la velocidad de escape sea igual a la velocidad de la luz y que el radio sea el radio de Schwarzschild. Entonces, yo voy a utilizar esa ecuación para despejar el radio de Schwarzschild. Sea el cuadrado es 2gm entre el radio de Schwarzschild. Y entonces el radio de Schwarzschild es igual a 2 veces g por m entre c al cuadrado. Entonces, cualquier objeto que tenga una masa m y que tenga un tamaño que sea más pequeño que el radio de Schwarzschild, se puede considerar que es un agujero negro. Vamos a explicar un poco qué quiere decir esto exactamente. Calculemos cuál es el radio de Schwarzschild de nuestro planeta, de la Tierra. Y para eso, recordemos que la masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces, el radio de Schwarzschild se calcula como 2 veces g por la masa de la Tierra entre c al cuadrado. Y esto es igual a 2 veces 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por 5.97 por 10 a la 24 kilogramos dividido entre 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. Esta cantidad va a tener unidades de distancia y metros. Y eso da 8.85 por 10 a la menos 3 metros. O sea, es aproximadamente 9 milímetros. Entonces, lo que quiere decir esto es lo siguiente. Si la masa de toda la Tierra se redujera al volumen de una esfera de 9 milímetros de radio, o menos, entonces la Tierra se consideraría un agujero negro. Porque la luz no podría escapar de ella. Ahora bien, lo que sucede es que en naturaleza no existe ningún proceso natural, valga la redundancia, por el cual la Tierra se llegue a reducir ese tamaño, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas estrellas, sobre todo las que son muy masivas, que como parte del proceso natural de sus vidas, cuando se les acaba el combustible nuclear, llega un momento en el cual ellas explotan y luego se contraen y se reducen a un volumen muy pequeño. Ahora, la masa de una estrella es mucho más grande que la masa de la Tierra. Entonces, eso quiere decir que el radio de Schwarzschild de una estrella es un poquito más grande que el de la Tierra. De hecho, puede ser de varios kilómetros de tamaño, ¿verdad? Sin embargo, es un volumen relativamente pequeño comparado con el tamaño original de la estrella, y entonces la estrella, al contraerse, se puede convertir en un agujero negro, porque eso es una cantidad muy grande de masa que está concentrada en una región del espacio muy reducida. Nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella que no va a hacerse agujero negro, porque no tiene las condiciones necesarias para explotar y luego contraerse
en una esfera tan pequeñita. Probablemente se convierta en una estrella enana, ¿verdad? En algún momento de su evolución, pero no se va a hacer un agujero negro. Pero bueno, para eso faltan millones de años, ¿verdad? Muchos miles de millones de años. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ok, Al parecer no. Solamente está interesante eso. Es un pero tema yo sí muy, tengo una pregunta. ¿verdad? Yo sí tengo una pregunta. Ok, digamos, un agujero negro, ¿verdad? Como trae todo, más o menos, se va volviendo más masiva. No, se hace más pequeño. Es, es un poco irónico porque lo que lo hace agujero negro son dos cosas. Que tenga mucha masa y que sea muy pequeñito. O sea, pequeño quiere decir que tenga un volumen muy pequeño. Porque un cuerpo que tiene mucha masa y un volumen muy pequeño es un cuerpo que concentra una cantidad de masa muy grande en un espacio muy pequeño. O sea, una gran densidad. Entonces, un agujero negro no aumenta la masa no puede cambiar, pero al contraerse, este, al contraerse, cuando una esfera se contrae, ¿verdad? Usted puede medir la gravedad de la esfera en la superficie. Si la esfera tiene un radio R, ¿verdad? Entonces la gravedad va a ser igual a la G mayúscula por la masa de la esfera entre el radio al cuadrado. Entonces, llega un punto en el cual la esfera se reduce tanto, tanto, que esta R, ¿verdad? Se hace tan pequeña que entonces para calcular la gravedad hay que dividir entre un número muy pequeño. Entonces, la gravedad se hace muy grande, muy grande, muy intensa. Pero se hace intensa solamente cercana a la superficie de la esfera, ¿verdad? Cuando usted está muy lejos de la esfera, usted siente la gravedad, pero no la siente tan intensa como si estuviera exactamente en la superficie, ¿verdad? Entonces, lo que hace que un cuerpo sea agujero negro es que la gravedad sea muy intensa, pero en la superficie de la esfera, de manera tal que la luz no pueda escapar a donde está la superficie. En cambio, si usted está aquí, usted está más lejos, a una distancia R, pero R es más grande. Entonces aquí la gravedad no va a ser tan fuerte, ¿verdad? Porque estaría dividiendo entre una R más grande. Entonces la gravedad disminuye con la distancia. Entonces, lo que lo hace agujero negro es que está muy compacto y que cercana a la superficie de esa esfera, la gravedad es tan intensa que la luz no puede escapar. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Por ejemplo, en el sistema solar, el planeta Urano tiene una gravedad que es más débil que la de la Tierra en la superficie. Es menor a 9.8, a pesar de que Urano es más masivo que la Tierra. Eh, ¿Por qué? Porque Urano es muy grande, o sea, tiene un volumen muy grande. Y más bien, tener un volumen grande significa que tiene menor gravedad, porque se puede expandir y entonces la fórmula para calcular la gravedad, ¿verdad? Tendría que dividir entre un radio que es más grande, entonces la gravedad disminuye. Ahora, una cosa que les tengo que decir al respecto es que el procedimiento que yo utilicé para calcular el radio de Schwarzschild es incorrecto, porque para tratar agujeros negros, la teoría de la gravedad de Newton no aplica. Hay que utilizar fórmulas de relatividad general que son más complicadas. Sin embargo, aunque sea por pura coincidencia, la fórmula en relatividad general para calcular el radio de Schwarzschild es exactamente igual a esta. Entonces, esta fórmula
que obtuvimos acá está bien. Esta fórmula está bien. Lo que está mal es el procedimiento que yo utilicé para calcularlo. Entonces, para que no lo hagan así, ¿verdad? O sea, nada más ustedes calculan el radio de Schwarzschild de esa forma. Sin embargo, la justificación que yo utiliza para calcular usando las energías potenciales es incorrecta porque en relatividad general las energías se calculan de una manera un poco distinta. Pero bueno, aún así es un tema muy interesante porque permite ¿verdad? Entender cómo se relaciona la velocidad de escape con, con los agujeros negros. Ok, chicos, dejemos la clase hasta acá. Nos vemos la otra semana, entonces.